carne y leche, dependiendo de la vocación de la raza, produce un solo producto, más de un producto. El aguacate no solamente sirve para comer, y además, no sé qué pasa con el aguacate. Bueno, hay mucho El kilo, le compro un kilo, lo corto a trocitos y lo pongo en el congelador. Fanfauna. Bueno, yo soy José María Jiménez Fernández, soy jefe de servicio del Centro Experimental Agrícola Ganadero de la Diputación de Cádiz. Es veterinario, ¿verdad? Soy veterinario. Y José María, ¿qué es el Centro Experimental Agrícola de la Diputación de Cádiz? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues el Centro Experimental Agrícola Ganadero es un órgano dependiente de la propia Diputación, es una estructura de la Diputación que se encarga de trabajar en programas de experimentación ganadera fundamentalmente. Tiene un componente que es una parte agrícola también, en estos momentos, porque esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y en estos momentos la parte agrícola que desarrollamos fundamentalmente está basada en un programa de arbolado urbano dirigido a la mejora de los entornos, de los espacios verdes de los municipios. Y la parte ganadera, fundamentalmente también en estos momentos ha habido también sus cambios, lógicamente, y desde el año 82 para acá nos dedicamos exclusivamente a trabajar sobre programas de conservación, fomento y mejora de razas ganaderas autóctonas. En la sección ganadera de la Diputación de Cádiz, en la sección ganadera de este complejo agropecuario, ¿cuánta gente trabaja más o menos y cuáles son las tareas que desarrollan? Por conocer un poco las personas que están implicadas en esta tarea. En total trabajamos en conjunto aproximadamente unas 28 personas, repartidos entre técnicos, administrativos y personal de campo. Nosotros lo que hacemos de todo el personal es, por una parte gestionar una serie de rebaños ganaderos y de fincas ganaderas que tiene la propia Diputación, propia o en convenio con otras instituciones, y en esas fincas se mantienen unos rebaños experimentales de determinadas razas autóctonas con especial implicación o influencia dentro de la provincia de Cádiz. E independientemente de ello, mantenemos convenios de colaboración con otras instituciones, por ejemplo, asociaciones ganaderas de las mismas razas con las que trabajamos en esos rebaños experimentales, para colaborar con ellos en los programas de mejora ganadera de esa raza y de conservación y mejora de esa raza. Además, también mantenemos algunos convenios de colaboración con universidades y centros de investigación, porque una de las funciones nuestras también es colaborar en el conocimiento científico de toda esta raza. José María, ¿cuál es el interés que lleva a una institución pública como la Diputación Provincial hace 30 años a empezar a desarrollar una política de producción relacionada con la ganadería y a desarrollar sus propias cabezas de ganado? ¿Qué es lo que motiva ese interés de la Diputación? Bueno, los orígenes de los programas ganaderos se remontan hacia aproximadamente a los años 60. En esa época la estructura territorial político-administrativa del Estado estaba configurada por el gobierno central, y no había comunidades autónomas como en este caso, y sí había diputaciones provinciales. Entonces, en cierta medida las diputaciones provinciales actuaban como órganos colaboradores del Ministerio de Agricultura para desarrollar los programas de mejora genética y programas ganaderos. Y concretamente estas diputaciones tuvieron una función y un papel muy importante en esa época, porque fue cuando se empezaron los programas de mejora genética y sobre todo los programas de mejora ganadera a través de cruzamiento con razas foráneas, razas extranjeras que vinieron de forma masiva a mejorar nuestra raza autóctona. Y en estos programas de fomento ganadero las diputaciones sirvieron de brazos ejecutores del propio ministerio. Con el paso de los tiempos pues fueron cambiando un poco ya las mentalidades. Y sobre todo cuando ya se incorpora la estructura de las comunidades autónomas, donde ya las comunidades autónomas tienen ya una función, una competencia importante dentro de los programas ganaderos, porque sirven de órganos también gestores, porque concretamente la política ganadera a nivel nacional podríamos decir programa el gobierno central, pero de acuerdo con las comunidades autónomas son las entidades gestoras y que desarrollan en todos esos programas. Entonces ahí desaparece un poco.
Algunas diputaciones en esa época empezaron a desarrollar programas muy característicos, muy propios de sus propias provincias, ¿no? Y en este caso, ya digo, a partir del año 82, la Diputación de Cádiz comienza un programa de conservación, fomento y mejora de razas autóctonas, que anteriormente, hasta esa fecha, no había trabajado con razas autóctonas, había trabajado con razas foráneas, razas extranjeras, que se localizaron aquí y que aquí sirvieron pues de núcleo de expansión de toda la provincia. O sea, a partir, como digo, del año 82 empieza el programa de raza autóctona. ¿Y qué sentido tiene, por ejemplo, conservar esto? Porque podríamos decir, bueno, ya no hace falta. Pues hace falta, por ahí hay una cuestión muy importante. Es decir, el problema que tenemos es que ha habido y existe, motivado por supuesto por motivos comerciales y económicos, una desaparición importante y una pérdida de patrimonio genético en el mundo en conjunto. Entonces, organismos internacionales como la FAO, es decir, organismos de las Naciones Unidas como la FAO, tienen hecho ya y tienen establecido unos protocolos de la necesidad de conservación de la biodiversidad. Y la biodiversidad hablamos de especies ganaderas y de especies agrícolas, es decir, hablamos de conservar la biodiversidad que tiene el planeta, porque no sabemos en un momento dado de circunstancias de cambios, ahora mismo que estamos hablando tanto del cambio climático, esos cambios pueden estar repercutiendo en cambios de comportamiento de raza y podemos tener el problema de que si nosotros perdemos biodiversidad genética no podamos después recoger ese material. Entonces, hay una recomendación y hay una obligación de todos los gobiernos de trabajar en programas de conservación de biodiversidad. La Diputación de Cádiz no es ni más ni menos también que una administración y que tiene su papel y su función. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, muchas veces es decir, si nos bajamos al marco de una provincia, pues puede ocurrir que se diluye mucho la propia necesidad de actuación. Entonces, pues es recomendable o es deseable por parte de una institución mirar y trabajar un poco por su patrimonio provincial, por el patrimonio ganadero provincial. El patrimonio ganadero provincial tiene una serie de implicaciones importantes, tiene también unas implicaciones culturales, medioambientales, es decir, que esto es un complejo importante, ¿no? Y el que una administración se ocupe de ese tema, pues cumplir con una serie de obligaciones que como administración pueda tener. Entiendo que en su día esta Diputación y todas las diputaciones o las administraciones participaron en la comillas, mezcla de especies por fomentar la economía ganadera y demás, y luego está haciendo un retroceso, ¿no? O sea, luego cambiaron las políticas, la manera de ver la manera de ver las cosas, y ahora esta y todas las demás están haciendo como un retroceso, ¿no? Han hecho un cambio de mentalidad, ¿no? Bueno, en principio hay un concepto, es decir, nosotros cuando hablamos de especies domésticas no hablamos de especies, ya hablamos de raza, es decir, el concepto especie es un concepto en la vida salvaje, donde hay poca diferencia entre dentro de individuos de una misma especie. Pero cuando se domestican los animales, en esa campaña, en esa época, es decir, en ese momento que se empieza a domesticar, ya el hombre empieza a manipular. Y esa manipulación de animales va dando lugar a movimientos, a cambios de individuos de unos territorios a otros y adaptaciones de individuos a muchos territorios. Entonces, dentro de la calificación taxonómica de especie aparece una clasificación inferior que denominamos raza. Y el concepto de raza es un concepto dentro solamente de especies domésticas. Concretamente, en la especie bovina pues hay múltiples razas, ¿no? ¿Qué significa una raza? Pues una raza es casi el mismo escalón de una especie, lo único que dentro de esa misma especie, por distintas circunstancias, que puedan ser ambientales las que sean, o la propia intervención de la mano del hombre a la hora de efectuar apareamientos entre unos individuos de otros, surge un grupo de individuos que son todos muy similares, tienen unas características morfológicas y productivas muy parecidas, y que además esa capacidad que tienen la transmiten a su descendencia. Es decir, se ha creado una especie de su especie de núcleo, y a eso se le denominó raza. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, claro, ¿las razas para qué se han utilizado? Pues las razas desde que el hombre empieza a utilizar los animales para su uso, disfrute y trabajo, pues entonces empiezan a desarrollarse individuos con unas vocaciones. Y la raza ganadera pues son ni más ni menos que un elemento abastecedor en principio de alimento, de trabajo, de una serie de cuestiones. Le compro unos gatos también que tengo recogidos. ¿Queréis gatos? Gatitos. En el caso de nuestra provincia de Cádiz, ¿cuáles son las razas autóctonas que tenemos
Y la segunda pregunta relacionada con esa, ¿el hecho de que sea una raza autóctona significa que solo la tenemos aquí? O sea, son especies, ¿cómo se dice? No tienen nada que ver o sea, no es igual que endémico. Autóctono no es endémico, ¿no? Esas son las dos. Sí. Bueno, respecto a la segunda, es decir, el concepto autóctona es un concepto que en otros países, en otras traducciones, se habla de razas locales. Es decir, es un concepto incluso que a lo mejor los foráneos, las personas normales, no, es decir, no técnicos, no dedicados a eso, el ciudadano normal puede entenderlo más fácilmente que el concepto autóctono, ¿no? Entonces se habla de razas locales. Nosotros técnicamente hablamos de razas autóctonas. El concepto autóctono quiere decir que son individuos que permanecen en este ecosistema, en estos espacios naturales donde ellos se desenvuelven desde miles y cientos de años, es decir, desde que se domesticaron los animales están aquí. ¿Qué se ha conseguido con eso? Pues son individuos que tienen una capacidad de adaptación al territorio donde viven enorme y son capaces de sobrevivir en esos territorios. ¿Por qué eso es importante? Bueno, es importante, nosotros estamos en una situación, en una zona donde estamos en la parte de España seca, con unas condiciones, por ejemplo, ambientales y climatológicas en muchas épocas del año desfavorables para la cría animal, y esos animales han conseguido sobrevivir en esos medios. Entonces tienen unas condiciones especiales para adaptarse a esos medios. Eso es lo importante que tiene, la capacidad de poder utilizar los recursos naturales que tiene el medio, de vivir, porque la mayoría de razas autóctonas normalmente se explotan en régimen extensivo, quiere decir que están en el medio, viven en el campo, no están, podríamos decir, metidas en un establo, si son animales que viven en el territorio y aprovechan los recursos del territorio. Y esos recursos del territorio a nosotros nos los devuelven en forma de alimento de un valor, son alimentos, es decir, la capacidad de producción que tiene una raza autóctona es menor que una raza hiperproductiva, pero sí que le da ese alimento, al ser de menor capacidad de producción, una calidad inmejorable, indiscutible. Y esa es la diferencia, estamos hablando de productos diferentes a lo que es un producto convencional. Y bueno, si todos sabemos lo que, o podemos poner un ejemplo de lo que es un jamón ibérico, ¿no? Es decir, eso es un ejemplo, es decir, un alimento diferente que se produce por una raza autóctona. Nosotros en la provincia de Cádiz, fundamentalmente, es decir, la provincia de Cádiz tiene un componente ganadero muy importante en comarcas como la Sierra, la Janda, el Campo de Gibraltar, es decir, hay una parte que es la Cádiz litoral, donde, bueno, pues ahí hay incluso también zonas, porque es muy típico en la comarca de la Janda que la propia ganadería llega casi hasta la playa, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Pero sí existe una parte importante de la Cádiz interior, que está en la zona de parques naturales, toda la zona interior, que ahí fundamentalmente son zonas eminentemente ganaderas. En la campiña de Jerez, por ejemplo, una zona más agrícola, parte de la Janda, pero hay una parte importante que es ganadería. Y ahí fundamentalmente hay ganado, especies bovinas, hay razas bovinas, hay razas ovinas, caprinas y porcinas. Dentro de ahí, es decir, dentro de eso, si hablamos hace 60 años, todo eran razas autóctonas. Hoy no, hoy desgraciadamente la invasión de esa raza y los sistemas de producción, la presión del mercado sobre determinados productos ha dado lugar a que ahora mismo, por ejemplo, el componente de razas autóctonas, es decir, el censo de autóctonas sea inferior sobre el censo de razas mestizas o cruzadas o otras razas foráneas venidas aquí, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Qué ocurre? Pues hay una serie de razas autóctonas que no tienen peligro de extinción, es decir, que tienen unos censos medianamente razonables, y hay otras que tienen menos censo y están en peligro. Entonces, esa es la alerta que hay que tener. Nosotros, si hablamos de razas locales me refiero a la provincia de Cádiz, autóctonas propias de la provincia, hay muy poco. Es decir, podríamos decir que hay determinadas razas concretamente una cabra, que es la cabra payoya, y una oveja, que es la merina de Grazalema, que sus núcleos importantes están en la serranía de Grazalema. Pero sí tienen también una línea de expansión y también cogen parte de la serranía de Ronda. Es decir, eso no son razas, su núcleo de concentración está en la provincia de Cádiz, pero están difundidas al resto de zonas limítrofes de otras provincias. E incluso programas de mejora de esta raza que llevamos desde hace mucho tiempo están dando lugar a que individuos de esta raza estén saliendo fuera incluso de Andalucía, ¿no? Hay ejemplos, pues, de cabra payoya que ha ido a Barcelona, de ovejas merina grazalema que están en Extremadura. Es decir, que los gustos de los ganaderos y muchas veces también hay en determinados tipos de productores un interés importante en las razas autóctonas, y aparecen cosas muy curiosas de personas que están muy ajenos al área, a la zona de origen de la raza, de concentración de la raza, pero sí les gustan estos individuos. Entonces, pues están saliendo animales, ¿no?
No sé si contesto en todo. Si me has preguntado, lo que pasa es que eso último que me acabas de contar me resulta un poco contradictorio, porque si estamos, a lo mejor una cosa mía, pero si estamos intentando recuperar la biodiversidad y resulta que ahora las cabras payoya, por ejemplo, o la oveja merina, que está adaptada a nuestro ambiente, por ejemplo, la Sierra de Grazalema, se empieza a producir en Cataluña, que tiene una climatología completamente diferente, pues a lo mejor ellas no se adaptan allí, ¿no? Pero eso es el mercado. Eso es el mercado. Es decir, el mercado quiere decir que tú tienes un individuo y el mercado te pide ese producto, y tú ese producto a lo mejor pues viene una persona y adquiere el producto para llevárselo fuera a otra zona. Bueno, pues eso tiene ahora también unas consecuencias, eso, lo que comentas, de una capacidad de adaptación, se adapte, no se adapte, se debe adaptar. Eso es así, eso ha ocurrido siempre. Y ejemplos hay muchísimos, es decir, fíjate lo curioso, ¿no? Es decir, nosotros cuando el descubrimiento de América, de los puertos de Sevilla y Cádiz salen montones de animales, de raza y de especies y razas nuestras que fueron a colonizar el continente americano. Y esas razas se adaptaron a ese territorio, lo que hoy llaman las razas criollas en todos los países sudamericanos, provenientes de razas nuestras, ¿no? Y eso pues ocurre, y ha ocurrido, claro. José María, yo creo que cada una de las preguntas y sobre todo tus respuestas dan para un reportaje de media hora o de 3 días aquí. Vamos a tener que ponernos a vivir en Diputación directamente nosotros, pero sí que te quiero plantear la última pregunta, que es precisamente un poco conclusión, teniendo en cuenta todos los años que llevamos trabajando que lleváis trabajando en Diputación, en la mejora de la raza local. ¿Cuáles son las conclusiones que habéis llegado hasta el momento? Porque imagino que el estudio sigue y continúa, pero más o menos... Hombre, nosotros el objetivo nuestro fundamental es que estamos, es decir, el concepto, la idea que yo llevo trabajando aquí pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y coincidió además que yo llegué en ese momento donde hubo una decisión política de trabajar sobre razas autóctonas, sobre la ganadería autóctona. Y esa decisión política posiblemente fue provocada porque coincidió con las primeras corporaciones democráticas, donde ya aparecen en la Diputación pues una serie de diputados provinciales de distintos sectores, muchos de zonas rurales, de municipios rurales, donde algunos a lo mejor vinculados con el tema ganadero, pues pudieron darse cuenta que esa acción que había en la ganadería del uso de razas foráneas y de los cruzamientos masivos podían dar lugar en un futuro a comprometer la supervivencia de alguna de nuestras razas. Y creo que fue un momento histórico importante porque dio el comienzo. Claro, desde ese comienzo, pues resulta que en ese momento nosotros cuando empezamos a trabajar con la primera raza que se empezó a trabajar fue con la raza retinta. Después incorporamos el cerdo ibérico. Perdón, se incorporó la payoya primero, después el cerdo ibérico, después la merina grazalema. Cuando incorporamos la payoya no era conocida, la payoya era una raza que se conocía en la zona de la sierra solamente y no se conocía, no estaba caracterizada, no había nada hecho. Entonces empezamos en colaboración con la Universidad de Córdoba, lo primero que hicimos fue un estudio de caracterización de la raza y se estableció el estándar racial, el morfotipo racial. Más adelante ya empezamos en colaboración con las asociaciones y cumpliendo con la normativa que marcaban las administraciones públicas, pues empezamos ya a intentar constituir una asociación de criadores de ganaderos de la raza y empezar ya con los programas y crear una estructura ganadera que interesada y preocupada por estos temas. Pues con la merino de Grazalema ocurrió igual, es decir, que nosotros hemos pasado de una raza que no era conocida a que ya por lo menos estén en el catálogo de razas de ganado. Es decir, el catálogo de razas es un instrumento que tiene el Ministerio de Agricultura, que es un catálogo oficial donde están registradas todas las razas autóctonas, incluso las no autóctonas que tenemos en España. Y ahí tenemos la suerte de que estas dos razas que no se conocían están incluidas ya en el catálogo oficial. Y así ocurre con muchas de ellas. Eso por una parte es importante porque hemos conseguido en un trabajo importante de las administraciones, el sector, todos hemos trabajado en común en intentar estandarizar, organizar la estructura de selección ganadera sobre determinadas razas autóctonas que teníamos nosotros que no había estructura. Eso ha sido una parte importante. Otra parte muy importante que a mí me produce una curiosidad enorme y además detecto el interés que se ve sobre ciertos productos. Es decir, estas razas están dando ahora unos productos en el mercado que están marcando tendencia y son productos de élite. Es decir, yo recuerdo,
porque como en este tiempo que llevamos trabajando, recuerdo al principio cuando se empezó a trabajar en la Asociación de Criadores de Raza Retinta, por poner un ejemplo, creó la marca de garantía Carne de Retinto. Pues en Extremadura aquello, pues tú ibas a los restaurantes y veías el logotipo de Carne de Retinto, veías que tenían en su carta Carne de Retinto, y a mí me entraba una especie de complejo de inferioridad diciendo, joder, si nosotros tuviéramos nuestra provincia esto, qué bien lo hubiéramos conseguido, lo haríamos. Bueno, pues hemos llegado a eso, es decir, hemos llegado a que la carne de retinto se ha convertido en un producto de reclamo para muchísima gente. Lo mismo ha ocurrido con el tema de los quesos de la sierra. Es decir, los quesos de la sierra de Cádiz pues son quesos que son referente mundial, no solamente nacional. Hay una feria internacional muy importante que es la World Cheese, y siempre, curiosamente, en cada edición hay quesos gaditanos que son premiados en esas ediciones. Y el componente de esos quesos no está ni más ni menos que en productos procedentes de razas autóctonas. Por eso es lo que yo decía al principio de productos diferenciados, ¿no? Y eso pues es fruto, bueno, pues de ir trabajando despacio, y esto no termina, es decir, esto no termina, esto va evolucionando. Pues José María, muchas gracias por atender. Muy bien, nosotros. El aguacate no solamente sirve para comer, y además, no sé qué pasa con el aguacate. Bueno, hay muchos fans del aguacate, yo soy una de ellas. Hay pocos detractores del aguacate, no conozco a mucha gente que no le guste, pero no sé por qué nos empeñamos en coger el aguacate perfecto en el supermercado, aunque nos pasamos ahí un rato, uy, este sí, este no sé qué, ay, este está súper bien, mira, maduro, no, me lo voy a comer esta noche o mañana. Y ahora cuando lo abrimos, el aguacate parece que está esperando ahí perfecto para llegar a casa, y a las 24 horas el aguacate sí dice, sí, pues ábreme que te voy a dar una sorpresa, y te lo encuentras negro. Dice tú, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces, bueno, sabes que ese aguacate no tienes por qué tirarlo, los vamos a utilizar, ¿vale? Pero los vamos a utilizar para darle pues brillo y nutrición tanto a la piel como al pelo. Súper sencillo, solamente tenemos que coger un aguacate que ya esté bien maduro, le quitamos su hueso, raspamos todo lo que es la pulpa y la trituramos, ¿vale? Eso así, simplemente sin añadirle nada, puesto sobre la punta del pelo, ¿vale? O sobre todo el pelo, si lo tenemos muy seco, muy encrespado. Y después de darle el aclarado final, nos va a ayudar a hidratarlo y a darle un brillo espectacular, ¿eh? Entonces, bueno, eso por una parte. ¿Que lo queremos utilizar para la piel? También lo podemos hacer. El aguacate tiene propiedades, pues, tersoras de la piel, por lo cual nos va a ayudar a prevenir y a reducir las arrugas. Vamos a coger el aguacate, lo mismo, le vamos a hacer una pasta y ahí o nos lo ponemos directamente o lo podemos mezclar. Si lo queremos hacer como un poco más líquido, más suave, que nos dé para más partes del cuerpo, lo podemos mezclar con yogur o con ya manteca de cacao, que ahí es donde ya le meteríamos una base hidratante extra fuerte. ¿Para qué serviría, por ejemplo, el aguacate con la manteca de cacao? Pues ideal para ponernos en los talones, en los codos, en aquellos sitios donde se reseca más de la cuenta la piel y llega incluso a agrietarse algunas veces. Bueno, pues ahí nos lo dejamos un ratito puesto, luego nos lo quitamos con agua tibia y vamos a notar ya cómo del tirón se nos ha hidratado bastante. Y si en el aguacate lo que queremos es aplicárnoslo directamente sobre el rostro, pues como digo, bien solo, ya machacado, haciendo una pastita, o lo podemos mezclar con yogur, ¿vale? ¿Y esto a qué nos ayuda? Bueno, pues nos lo ponemos a modo de mascarilla y, como digo, pues nos va a ayudar a reducir lo que son las arrugas, nos va también a disminuir lo que son las bolsas o los párpados hinchados, si a lo mejor hemos estado durante mucho tiempo sin dormir o tenemos estrés y demás y se nos acumula ahí, ¿vale? Y se nos pone un poquito feo la parte del contorno de ojos, y también cuando los retiremos nos vamos a notar un brillo, ¿vale? Y un color bastante bueno en la piel. También hay que decir que si hacemos esto es perfecto para después irnos a la playa o a tomar el sol. ¿Por qué? Porque el aguacate tiene muchas propiedades que protegen del sol, ¿eh? Entonces, bueno, si nos lo ponemos ya, la piel lo absorbe, luego lo retiramos y nos podemos ir tranquilos a la calle si vamos a tomar un poquito de sol, que probablemente no nos quememos. Con unos 10 minutos es suficiente. En el pelo, por ejemplo, si vemos que lo tenemos muy seco, muy encrespado y demás, pues lo podemos dejar un poquito más, pero luego ya dando un buen enjuague con agua tibia, perfecto.
por supuesto. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se llama el perrito? Lucero, Lucero. ¿Y cuánto tiempo lleva con usted? 4 años desde que lo recogí en una basura. ¿En una basura? ¿Que estaba Sí. ya abandonado? Abandonado, sí. En, en la depuradora, donde está la depuradora en Santipetri. Ahí iba yo paseando con otro perro que se me murió y me lo encontré al pobre ahí tirado al lado de los cubos de la basura y lo llevé al veterinario. Le pregunté a ver qué edad tenía para que me lo pusiera al día, por supuesto. Y qué edad tenía más o menos, le miró los dientes y dice, pues tendrá 5 o 6 meses. Porque ya hace de eso hace 4 años, aunque tendrá ya 4 años y medio aproximadamente. ¿Y usted no dudó quedárselo? ¿Eh? Cuando lo cogió no dudó quedárselo. No, por supuesto. Lo vi allí, el pobrecito tan lindo. ¿Qué edad? Abrí la puerta y digo, ¿qué haces aquí? Y estaba ahí moviendo el rabito y digo, anda, venga para adentro, vámonos para casa. ¿Y qué tal lo lleváis? Muy bien, desde el primer día le di un buen baño y tal, y se metió en la cama conmigo y todo, y desde el No primer día salió. duerme conmigo. Qué guay. ¿Y por dónde os gusta pasear? ¿Por dónde te gusta llevarlo? Pues siempre por la playa, por la Barrosa, ¿no ve cómo estoy? Yo te veo sano y moreno. Moreno sí, eso de sano, punto y Por lo menos aparte. se ve saludable, se ve saludable. Yo soy como un Rolls Royce, sin motor. El motor es una porquería, pero por afuera se ve muy bien. Anda ya. Yo estoy Bueno, y loco. cuéntame, ¿lo tiene muy malo? ¿Le da usted comida normal o le da chucherías? No, le doy su pienso, un pienso bueno dentro de lo que cabe, porque él es solamente él y yo, y pues le compro, le di unos gatos también que tengo recogidos. ¿Queréis gatos? Gatitos. Y le pongo un poquito de pechuguita de pollo, compro cuando está barata ahí a 3,99 el kilo, le compro 1 kilo, lo corto a trocitos y lo pongo en el congelador, y cada día pues le hiervo un trozo, un poquito como 100 gramos, se lo hiervo y se lo mezclo con su pienso para hacerle la vida más agradable. Qué bien, anda que no vive bien con usted. Y dígame, ¿cómo le sienta a usted cuando pasa por la calle y ve que hay a lo mejor deposiciones de otros perros que no han recogido? ¿Le mosquea? Muy mal, igual que por la playa. Por eso la gente tiene razón cuando se cabrean de los perros. Ay, los perros sueltos y esto, porque yo siempre los llevo sueltos. Pero tienen razón, porque es que yo lo he visto ir delante mía y gente, lo que pasa es que algunas veces ve un tío así de grande con un perrazo y te la deja ahí por el camino, y ¿qué le va a decir? Porque lo primero que se encara y te quieren romper la cara encima. Pero no, siempre tiene que llevar uno sus bolsitas y... No, es que como debe ser lo que yo digo, la primera vez 500 euros y la segunda 1.000. Y así, Claro, la persona es responsable 100% de su perro. Y ya sabes, el que quiera, como el que dice, el que quiera tienda, que la tienda, porque el que quiera perro, que la tienda. Pues sí. Pues muchas gracias por atendernos. Pues Hasta un luego, placer. Lucero. Venga, hasta luego. No me va a contestar por mucho que le diga adiós, yo creo.